Bueno, en este video vamos a ver una introducción, o en realidad sería un repaso, a las relaciones trigonométricas. La trigonometría sería el vínculo que hay entre las longitudes de los lados y los ángulos de los triángulos. Rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Y un ángulo recto es un ángulo que tiene 90 grados. O sea, si esto es una línea y esto es otra línea, el ángulo entre ellos es 90 grados. Esta línea que está acá es vertical y esta línea que está acá es horizontal. El ángulo entre ellos es 90 grados. Un ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Un triángulo que tiene un ángulo recto es un triángulo rectángulo. Entonces este que está acá es un triángulo rectángulo. Entonces, las relaciones trigonométricas van a vincular las longitudes de los lados y los ángulos de triángulos rectángulos. Así de simple. ¿Reglas mnemotécnicas? Sí, hay. ¿Sirve para acordarse las relaciones? Sí. Pero eso no es comprender la trigonometría, es acordarse cosas de memoria. Las relaciones son relaciones, están inventadas, a alguien se les ocurrió, tienen nombre y apellido y vinculan lados y ángulos. No hay una explicación, no sale de ningún lado, no lo podemos razonar, no lo podemos justificar. Son relaciones que tienen un nombre. Vamos a ver las tres más simples para empezar a poder resolver algunos ejercicios. Primero, cualquier triángulo que yo vaya a analizar, tengo que pensar primero que ese triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo. Si no es un triángulo rectángulo, no puedo aplicar estas relaciones trigonométricas. Yo acá dibujé medio random y medio feo un par de rectángulos. Un par de triángulos. Este triángulo, a pesar de estar mal dibujado, no tiene mucha pinta de ser un triángulo rectángulo. Ni este, ni este ángulo tienen 90 grados. Así que no lo podemos aplicar acá, lo que estamos viendo en esta clase. Este triángulo que está acá tiene pinta de que este ángulo es de 90. Si un ángulo es de 90 y está en un enunciado, ustedes lo quieren representar como, che, este ángulo tiene 90 grados, en vez de hacer un arco, como hice para representar que los ángulos no eran de 90 en este caso, para representar que este ángulo es de 90 grados, hice una especie de sombrerito o dos rectas que se cruzan a 90 grados encerrando el ángulo que tiene 90. Entonces este es un triángulo rectángulo. Todas las relaciones trigonométricas las podemos aplicar. Este no tiene ningún ángulo de 90, entonces acá no puedo aplicar las relaciones trigonométricas. Y este tampoco tiene ángulos que sean rectángulos. Entonces tampoco puedo aplicar las relaciones trigonométricas que vamos a ver en este video. Tengo que identificar primero que el triángulo sea un triángulo rectángulo. Después lo voy a hacer con el GeoGebra, pero no les puedo pedir a ustedes que dibujen un triángulo si yo no lo dibujo. Supongamos que este fuera un triángulo rectángulo. Para reforzar esa idea les digo, che, mirá, este es el ángulo de 90 grados. Listo, me quedo tranquilo. Es un triángulo rectángulo, puedo aplicar las relaciones trigonométricas. Vamos a darle nombre a los lados y a los ángulos. Denle el nombre que quieran. Yo le voy a poner A, B, C. Este ángulo lo voy a llamar alfa. Este ángulo lo voy a llamar beta. Y este no le pongo nombre porque es el de 90 grados. En un triángulo rectángulo, la suma de sus lados tiene que dar 180 grados. Es una regla que se cumple para todos los triángulos. Entonces, 180 grados va a ser igual a 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, este que está acá, más el ángulo alfa, más el ángulo beta. Siempre se va a cumplir esto en un triángulo rectángulo. Bien. Entonces, si este es 90, yo podría saber que la suma de alfa más beta me va a dar 180. Así, yo no puedo saber ni cuánto vale alfa ni cuánto vale beta, porque tengo dos incógnitas en una sola ecuación. Ok. Aclarado eso, seguimos. Para este triángulo rectángulo,
que yo en principio no conozco nada porque le puse letra a todos, o si quieren lo único que conocemos es que es rectángulo porque este ángulo es de 90, tengo un lado que mide de largo A, o que se llama A, un largo B, que es este que está acá, este lado medía A y este lado mide C. Se llama y mide C. Si quieren, B es el nombre del lado y a su vez es el valor del largo. Yo tuviera una regla, vengo acá, lo mido y digo, bueno, mide tantos milímetros, tantos centímetros, tantos metros. Bien, vamos a ver las relaciones que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Vamos a borrar esto para que quede más prolijo. Este era alfa, este era B, este era A. Entonces, para cualquier ángulo, alfa o beta, yo puedo hallar relaciones entre los tres lados. O sea que a alfa lo voy a poder vincular con A, con B y con C, y a beta lo voy a poder vincular con A, con B y con C. Esas vinculaciones son divisiones, son razones. Un lado dividido del otro tiene un nombre a esa relación o a esa razón. Empiezo por alfa. Desde el punto de vista de alfa, o sea, tengo que poner mis ojos viendo como si yo fuera alfa. Este es alfa, o sea que yo pongo mis ojos acá, este es alfa. Tengo una relación entre este lado, que es A, que está enfrentado a alfa. Respecto de alfa, A es el lado opuesto. Entonces, para alfa, A, que es el opuesto, dividido B, que es el lado más largo del triángulo, que es la hipotenusa, esta relación tiene un nombre especial. Respecto de este alfa, C es el lado del triángulo sobre el cual el alfa se apoya. C es el lado adyacente al ángulo alfa. Ese C dividido B, que es la hipotenusa, que es el lado más largo de ese triángulo, tiene un nombre específico. Y A, que es el opuesto, dijimos alfa, dividido C, que es el adyacente de alfa, es otra relación especial entre los lados y los ángulos de ese triángulo. A esta relación entre A y B, que es el opuesto y la hipotenusa, el opuesto dividido la hipotenusa para un ángulo, a esta relación, a esta división, la llamamos seno de alfa. El seno de alfa es el lado opuesto a ese alfa dividido la hipotenusa, es A dividido B. El coseno de alfa es el adyacente, que es el lado C, dividido la hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo alfa es el opuesto, que es el lado A del triángulo, dividido el lado, el cateto adyacente, que es el C, sobre el cual el alfa está apoyado. Entonces, el seno de alfa es el valor de A dividido el valor de B, el coseno de alfa es el valor de C dividido B, y la tangente de alfa es el valor de A dividido B. Ahora yo, para este mismo triángulo, que vuelvo a dibujar, yo busqué las relaciones entre este ángulo, el alfa, y sus lados, y les puse nombre y apellido. Dijimos, el seno de alfa vale tanto, coseno de alfa vale tanto, tangente de alfa vale tanto. ¿Cuánto valía? Bueno, el seno era el opuesto del alfa es el A, dividido la hipotenusa, que es B. Para el coseno, el adyacente es C y la hipotenusa es B. Y la tangente era el opuesto, que es A, dividido el adyacente, que es C. Se lo aprenden como quieran, pero estas son las relaciones y estos son el nombre que cada una tiene. Estas relaciones son siempre el opuesto, el adyacente, la hipotenusa, una vinculación entre esas tres. Hay más relaciones trigonométricas que las podríamos derivar a partir de estas, a pesar de que no sean tengan su función o su relación especial en un triángulo. Estas tres son las tres básicas que precisamos para podernos defender
con la geometría espacial. Estas tres relaciones que yo busqué para este ángulo alfa, vamos a pintarlo en azul, también las podría hallar para el beta. Recuerden que este era el ángulo recto, ¿no? Si yo lo hago desde el punto de vista de beta, vamos a hacerlo en verde, yo voy a poder escribirles, vamos a hacerlo con los mismos colores, el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. El seno de beta. Ahora yo tengo que poner los ojos en beta, ¿sí? No confundirse. Pongo mis ojos en beta. Este es el ángulo beta. Poniendo mis ojos en beta, el opuesto de beta es el C. Entonces el seno de beta va a ser el opuesto, C, dividido la hipotenusa, que es B. B es la hipotenusa, siempre es el lado más largo, pero ahora para el ángulo beta el opuesto es C. Por el contrario, para el ángulo alfa el opuesto era A. Vamos de nuevo. Si estamos buscando las relaciones del ángulo B con los lados del triángulo, el seno de B va a ser el opuesto, que es C, dividido la hipotenusa, que es B. El coseno, respecto de este ángulo B, va a ser la razón entre el cateto adyacente, que es A, es sobre el cual está apoyado el ángulo B. B se apoya, si yo lo mirara así de costado, ¿no? Beta se apoya sobre este lado llamado A. Entonces este lado llamado A es el cateto adyacente. El adyacente dividido la hipotenusa, que es B, es el coseno de beta. Y la tangente es el opuesto dividido el adyacente. El opuesto de beta es C y el adyacente de beta es A. Entonces yo, para poder pensar las relaciones de los lados de un triángulo y sus ángulos, me tengo que parar en un ángulo y mirar cuál es mi opuesto, cuál es mi adyacente. La hipotenusa es siempre la misma, es el lado más largo. Me paro en un ángulo, miro el opuesto, miro el adyacente y recuerdo cuáles son las razones o las relaciones entre los lados y cómo se llaman. El opuesto dividido la hipotenusa, el adyacente dividido la hipotenusa y el opuesto dividido el adyacente. Para un ángulo o para el otro ángulo. Un triángulo tiene tres ángulos. Un ángulo es de 90 grados para poder aplicar estas relaciones y nos quedan los otros dos. Para los otros dos no tenemos que poner los ojos en un ángulo o tenemos que poner los ojos en el otro ángulo, ver quién es el opuesto, quién es el adyacente y nos salen las tres relaciones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. Con esto recordamos o reaprendieron o revieron cómo se llaman las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Con estas tres relaciones, seno, coseno y tangente, vamos a poder empezar a resolver los primeros ejercicios de la clase de hoy. Nos vemos.